La semana pasada se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero las jornadas de pastoral social del noroeste argentino. Recordemos allí que la región del NOA, del noroeste, comprende e incluye las arquidiócesis de Salta y Tucumán, las diócesis de Añatuya, Catamarca, Concepción, Jujuy, Orán y Santiago del Estero y las prelaturas de Cafayate y Humahuaca. El lema de este encuentro fue el grito de la tierra y el grito de los pobres. Los delegados religiosos y laicos y laicas de las distintas diócesis dialogaron allí, debatieron, buscaron consensos en torno de las problemáticas sociales más acuciantes de la región, para que podamos compartir lo que se dijo allí, lo que se debatió, lo que se rezó también en estas jornadas pastorales. Vamos a hablar con el padre José Pepe Abuin, que es de la Pastoral Social de Tucumán, y con Graciela Jatib, que es laica también de la Pastoral Social de Santiago del Estero. Los saludamos a ambos. ¿Cómo les va? Buen Buen día. día. Bueno, ¿qué tal? Padre, comenzamos primero, padre Pepe, por vos. Sí, Contanos, por cómo favor, no. un poco cómo fue allí esta experiencia de encuentro, de oración, de diálogo, de debate que se llevó a cabo allí en Santiago del Estero. Bueno, se vienen realizando casi todos los años jornadas de reflexión y en especial de profundización sobre determinados temas. Y este año tocó el tema de lo que es propiamente los pobres y en especial la tierra. Y se puso como base Santiago del Estero, que vive una experiencia muy dura con respecto a todo lo que es el tema de la tierra, tanto la explotación como el tema de lo que es el manejo de la tierra. El lema era el grito de los pobres y el grito de la tierra. Se utilizó una cita del Papa Francisco en el documento de Amazonía, donde habla sobre lo que es propiamente el cuidado de la tierra y el cuidado de la naturaleza. Entonces, fue un esquema muy simple, y la metodología que se utilizó es la mesa panel, que es un recurso en el cual se ponía 3 o 4 expositores que planteen el tema y luego se trabajaba en grupo para que cada una de las personas que estaban miembros de cada uno de los grupos y que eran diversos lugares pudieran emitir sus opiniones sobre 3 preguntas concretas que eran sobre el aspecto que se había hablado. Entonces, se comenzó primero sobre el grito de los pobres. Perdón, antes que nada estuvieron los 2 rectores de la Universidad Nacional y la Universidad Católica. Estuvo el delegado episcopal de la Pastoral Social del NOA, que es Monseñor José Díaz, y el flamante que va a ser cardenal, Monseñor Vicente Bocalic. Los 4 emitieron su pequeño discurso y hablaron e inauguraron la jornada. Y dimos paso al grito de los pobres. El grito de los pobres que estuvo planteado por 4 expositores. Un economista tucumano que habló sobre lo que es propiamente las carencias y lo que abunda en nuestra realidad, la pobreza, pero quien ahondaron mucho más en el tema de la pobreza, sobre el tema de los datos, fueron un matrimonio economistas de Santiago del Estero, donde trabajaron mucho más porcentajes y determinados tipos de cifras. Ellos plantearon propiamente ese tema desde el año 83, desde la apertura de la democracia hasta ahora, plantearon cómo se viene viviendo la pobreza y cuáles son las situaciones más críticas que se viene dando. Y terminó exponiendo el doctor Leandro Gamba, que habló sobre la realidad concreta de lo que los pobres, en especial desde el lado de las enfermedades que padecen, que son propios de los pobres y que no tienen acceso a todo lo que son propiamente la salud de sus problemas, ¿no? Entonces, esto fue el día viernes 8 a la mañana, durante la mañana.
Bien. De todas maneras, ¿se extendió un día más, el sábado también, o solamente fue ese día? Sí, no, Bien. no, no. Fue el día sábado, el viernes fue a la mañana el grito de los pobres. Ujú. A la tarde fue el grito de la tierra, donde expusieron también distintos tipos de personas. Un ejemplo, el doctor Guillermo Folgueras, que habló sobre 3 puntos que hay, qué podemos hacer y qué esperar. 3 puntos en los cuales fue desarrollando qué es lo que se está viviendo con respecto a lo que es el tema propiamente de la tierra. Ujú. Y luego habló una profesora de la Universidad de Santiago del Estero, Magdalena, que habló sobre lo que es propiamente, ella está encargada de todo lo que es el análisis de los bosques, y al final planteó lo que es la realidad en nuestro NOA, ¿no? De Ujú. la tierra. Y concluyó el fiscal federal que está con base en Tucumán, el doctor Gustavo Gómez, hizo un análisis mucho más ambiental desde la parte jurídica y al final planteó cómo hacer lo que es propiamente una especie de petitorio o de denuncia con respecto a alguna situación. Entonces se explicó por medio de un video cómo una persona común puede hacer una denuncia sobre una realidad concreta de la Tierra. Ujú. Muy interesante, se habló mucho, le brinda las conclusiones. Bien. Graciela puede hablar sobre el sábado a la mañana. Eso le vamos a preguntar justamente a Graciela que nos comente, bueno, qué se trató allí. Graciela, por favor, ahí está, ahí te vemos y te escuchamos. Buen día. Bueno, en primer lugar, yo soy de la Pastoral Social de Tucumán, no de Santiago, Ah, ¿no? bien, perdón, yo te dije mal. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a mí me interpeló bastante el doctor Miguel Ángel Bueno, que es cordobés. Él habló sobre el diálogo social. Ujú. Eh, eh, Antes se había realizado un análisis sobre la pobreza, dando sobre todo datos y explicando que el primer registro de la pobreza lo propone el doctor Raúl Alfonsín, y que en este momento, por ejemplo, las mediciones de la pobreza llegan solamente hasta Salta. Por ejemplo, no hay registro de la pobreza en Jujuy. Y además se registra la pobreza en ciudades que tienen un mínimo de 2.000 habitantes. Entonces, aquello que no se registra es como que no existe. De ahí se habló de aquella famosa expresión de Eduardo Galeano de los nadies, Ujú. la gente que no existe para la sociedad. Entonces, el doctor Miguel Ángel Bueno, que es abogado y además psicólogo, habló de que una de las características para que exista el diálogo social es el reconocimiento del otro, como una entidad con su idiosincrasia. Si no hay un reconocimiento del otro, no puede haber un diálogo social. Y una de las acciones a llevar adelante es que el Estado propicie el diálogo social. Y en ese sentido se puso como referente a Río Cuarto de Córdoba y al arzobispado de Tucumán, porque justamente nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Sánchez, insta al diálogo social con la creación justamente de la mesa de diálogo. Ujú. Bien, con relación a lo que acaba de decir el padre Pepe, el fiscal federal Gustavo Gómez habló de las acciones concretas a tener en cuenta. Una es no recibir dinero de digamos, de aquellas acciones en contra del medio ambiente. Ujú. Por ejemplo, la extracción de minerales, todo aquello que sea crimen ambiental genera un dinero y ese dinero es dinero sucio. Entonces no se debe recibir ese dinero. Por otro lado, como dice el padre Pepe, el gran problema de lo ambiental es que no se realizan denuncias, entonces los fiscales no pueden actuar porque hay digamos, una falta de denuncias
concretas sobre todos los desastres mineros. Bueno, se habló justamente a él lo impacta la lectura de la Laudato Si, y él dice, después de esto, ¿qué más se puede decir? Y lo impactó mucho la palabra ecocidio, es decir, estos crímenes ambientales que hacen que el ambiente se utilice como recurso en lugar de ser utilizado como casa común, la palabra ambiente. Y la cuestión esta de que los crímenes ambientales tienen una lógica circular y vienen sobre su depredador. Es lo que estamos viendo en los diferentes lugares del mundo, como Valencia, que se desvió el curso de un río y el agua volvió sobre los pobladores. Parecido a lo que ocurrió en alguna oportunidad en Santa Fe, ¿no? Que quedó todo inundado allí. Graciela, perdón, padre, perdóname, quiero consultarle o repreguntarle en todo caso a Graciela por algo que ella mencionó respecto de lo que dijo el doctor Bueno en la jornada del sábado, acerca de que la medición de pobreza no abarca, por ejemplo, a Jujuy. Digamos, la medición, ¿te referís, o mejor dicho, se refirió el doctor Bueno a la medición que hace el INDEC a nivel nacional o a alguna otra medición en particular? Bien, el sábado a la mañana nos separaron y nosotros los miembros de las pastorales del NOA nos reunimos con los referentes de las universidades. Y a esta denuncia la realizan el rector, la rectora de la Universidad de Jujuy, diciendo que las mediciones de la UCA y del INDEC llegan hasta Salta. Entonces Jujuy queda como a la buena de Dios. Claro. Ellos presentan, la Universidad de Jujuy presenta un plan para realizar mediciones y aparentemente la UCA le expresa que ellos tendrían que capacitar a las personas que quieren realizar las mediciones. Entonces hay como un pedido de que las pastorales del norte, junto con los rectores de las universidades, presenten un plan para medir en el norte la pobreza. Por ejemplo, estuvo el referente de la pastoral de La Rioja, que es Raúl, se me acordó ¿cómo se llama? Valenzuela. Raúl Brizuela, perdón. Y él contó que en La Rioja, La Rioja este año salió como la segunda provincia en pobreza del país. No obstante eso, las mediciones se realizaron sobre Chilecito, que es una de las localidades que menos pobreza tiene en La Rioja. Entonces eso lo ve como un dato terrible, es decir, no se están midiendo realmente los datos de la pobreza, por lo tanto no se puede avanzar a solucionar, porque cuando no hay registro no hay posibilidad. Claro. Lo que no se registra no existe. Así es. Se suman Carolina y Cristian. Buen día, Graciela y Padre Pepe, ¿cómo están? Quería consultarle al Padre Pepe, bueno, en esta reunión seguramente han podido charlar con las pastorales de las diferentes diócesis. ¿Cómo se está trabajando o si se está trabajando en cuestiones comunes en las diferentes diócesis? Le pregunto al Padre Pepe. A ver, el tema del trabajo en común es un tema muy difícil porque cada uno va acentuando distintos aspectos de lo que es propiamente su realidad social. Entonces, son distintas políticas también que vamos llevando. Un ejemplo, Tucumán está trabajando mucho en la parte social con el diálogo social con el gobierno y con los distintos actores del gobierno. Mientras que otras diócesis trabajan de una manera mucho más concreta sobre temas de acciones, de caridad, de solidaridad, o con respecto, en ejemplo, Santiago del Estero trabaja mucho con respecto a la tierra, a todo el tema de cómo se maneja la tierra, cómo actúa la sociedad y los grandes empresarios. Entonces, no hay puntos comunes, se puede decir. Cada uno está abordando de diferente manera. Por eso queríamos ver en este ensayo cómo había puntos comunes que nos pueden unir y que podemos trabajar juntos, ¿no? Claro.
Buen día, padre. Buen día, Graciela. Mi pregunta va dirigida a Graciela en esta experiencia que has tenido desde la Pastoral Social de Santiago del Estero. Referente, me tomo de lo que decía el padre, ¿no? ¿Cuáles han sido algunos puntos que has podido descubrir que atraviesan las pastorales sociales, teniendo en cuenta, por supuesto, que cada región, cada lugar tiene su problemática en particular? Lo importante creo que también es en poder descubrir aquello que los atraviesa, porque eso nos une y nos permite trabajar en conjunto. Graciela, ¿qué has descubierto que vos te sentís hermanada en concreto con las otras pastorales sociales, tanto en los logros como en los desafíos? Bien, a mí me ha impactado la cantidad de personas que aisladamente a veces están trabajando por la recuperación del agua. Hay comunidades que ya no tienen agua. La extracción del litio, por ejemplo, en la región andina, está dejando a los pobladores sin agua. Entonces, fue muy recurrente la idea de la esperanza organizada, es decir, organizarse para una cuestión a veces de desobediencia civil, porque hay cómplices en esto. Claro. Esto lo contó el fiscal Gómez, que él recibió la denuncia de un sacerdote que creo que era de Famatina, que él hacía sonar campanas cuando llegaban los camiones de las mineras, que estaban dejando al pueblo sin agua, y el pueblo se organizaba para no dejarlo pasar. Es decir, la resistencia, ¿no?, de la gente, porque la gente quiere vivir bien, no quiere, porque el agua es vida. Si no hay agua, la vida deja de ser. Entonces hay una idea recurrente, la depredación extractivista del litio va a dejar a las comunidades digamos, a expensas de los depredadores. El pueblo se tiene que unir en una cuasi resistencia civil si los estados no hacen nada. Entonces la idea de la esperanza organizada, resistirse desde la esperanza para que no nos dejen sin vida. Eso me hizo muchísima agua. Y bueno, el encuentro con personas de todo, de Mailín, de Famatina, de lugares que uno, donde a veces no llegan ni siquiera los medios de prensa, ¿no? Y esta gente que con tanta fuerza, con tanta convicción y con tanta fe, está haciéndose eco del clamor de la tierra, porque el grito del pobre tiene que ver con el grito de la tierra, aquello de la Laudato Si, que cuando el Papa Francisco dice, cuando mayor consumo hay mayor capital, mayor consumo, mayor contaminación. Entonces, los que más contaminan son los que más tienen, y a las consecuencias las sufren los que menos tienen. Otro tema que apareció es el tema de lo que es el desmonte de bosques y de tierra para poder ingresar distintos tipos de plantaciones que en el fondo lo único que buscan son los comodites, lo que son los grandes empresas que se llevan el dinero y que dejan una huella muy grande. Entonces, todo esto se daña mucho la tierra. No se respeta los bosques nativos o los lugares propios de los orígenes. Entonces, ese es un tema que también salió como recurrente dentro de lo que es el respeto de la tierra. Sí, Cris. Perdón, simplemente en torno a esto, padre, Graciela, va dirigida ahora al padre. ¿Se ha podido establecer un trabajo en comunión con las comunidades originarias, quienes, digo, en muchos casos están un paso adelante respecto al vínculo con la tierra y a la defensa de lo propio? Ha habido, en este encuentro, ha habido presencia de algunas comunidades originarias, no muchas, en especial por el tema de la distancia, ¿no? Los que más han estado han sido Santiago del Estero, Añatuya, y después algo de La Rioja, pero entrar en contacto significa que las pastorales sociales tienen que tener un vínculo mucho más sólida para poder trabajar con ellos y hacer el respeto de lo que es propiamente lo originario. Este es un tema muy delicado en el tema de lo que contaba recién Graciela, el tema del litio con los pueblos originarios, porque se está sacando todo lo que es propiamente el litio
y muchas veces no se respeta las tierras de los pueblos originarios donde están asentados. Y hay veces que se hacen determinados tipos de pactos donde se les paga como para que de esa manera ellos pudieran tener un beneficio, pero que en el fondo termina siendo una gran pobreza humana para ellos. Padre, a propósito de eso, y para Graciela también si quiere sumar su propia mirada, cada vez que tocamos este tema, vinculado por supuesto al grito de la tierra, es decir, a los problemas ambientales y al grito de los pobres, problemas que en Laudato Si el Papa Francisco unifica. Yo me voy a poner en la presentación en abogado del diablo, digo, yo me imagino como se está presentando en este tiempo desde el discurso, desde el poder político, desde el poder mediático y económico también, es decir, ante estas dos realidades, o sobre todo el grito de los pobres por la pobreza alta que hay bueno, recordemos, en toda la Argentina más de la mitad de la población vive en la pobreza, pero que se ve sobre todo en el norte, allí del noroeste del país, en muchas comunidades. Digo, el discurso dice, bueno, donde hay pobreza tiene que ir una empresa, puede ser extractivista, y seguramente va a dar trabajo a todas las personas y así van a salir de la pobreza. ¿Cómo se vive este planteo que se hace muchas veces desde los medios y desde los centros del poder en las propias comunidades que no han visto muchas veces este proceso? Nosotros hemos visto que acá en el norte, lo que es la mina La Lumbrera. La mina La Lumbrera estuvo aproximadamente 20, 30 años extrayendo distintos tipos de minerales metalíferos. Pero bueno, el tema es que ya ha cerrado esa empresa, ha ido haciendo un proceso de lo que es propiamente de vuelta a sus hogares. Hay mucha gente que ha recibido sus beneficios, pero cuidado, los beneficios muchas veces económicos o capacidad humana muchas veces no están en relación a todo lo que se ha trabajado o ha dominado la tierra. Creo que es un tema que hay que analizarlo mucho mejor. A mí me gustaría que en ese sentido pudieran también aportar personas como geólogos. Nosotros tenemos personas acá que nos asesoran, geólogos sobre el tema de la tierra, y nos dicen que sí es verdad, el litio es uno de los grandes metales que se está buscando hoy por el desarrollo, pero también cómo se lo extrae y lo que puede ser perjudicial todavía no se lo ha visto dentro de lo que es la vida social, ¿no? Así claro. Que creo que hay que analizarlo y hay que ver cómo quedan estos pueblos. Cerró una mina, cuando cerró una mina, ¿cómo queda la población? ¿Cuáles son los recursos naturales que realmente se pueden autoabastecer o hay alguna escasez con respecto a algunos recursos naturales? Graciela, ¿cuál es tu mirada al respecto? Por ejemplo, en Andalgalá, Catamarca, que es una de las provincias más contaminadas y más expuestas al tema de la minería, cuando se instala la lumbrera hubo un debate entre los pobladores, porque algunos decían, bueno, ¿qué van a matar si el pueblo ya está muerto? Porque no hay fuentes de trabajo, no hay los jóvenes se van. Se retiró la lumbrera, decían que Andalgalá iba a ser la segunda Nueva York, y quedó el pueblo sin fuentes de trabajo, con el agua contaminada, con enfermedades, porque el agua para la extracción de la minería, saben que el agua queda con cianuro, con residuos de cianuro. Entonces yo creo que lo importante es leer a la luz de los tiempos, a la luz del paso del tiempo, lo que van dejando, que dejan muerte. Por supuesto hay gente que se ha beneficiado, peleas muy fuertes. Acá en Tucumán, por ejemplo, yo di el ejemplo de las salinas, que es la fábrica donde se extrae la celusal, la sal. La salina se está hundiendo. Extrajeron la sal, dejaron los pozos con residuos que producen hipertensión en la gente. Y un pueblo que ya es como un pueblo fantasmal. Llevaron todo lo que tenían para llevar, quedó el pueblo tan pobre como estaba y además enfermo. Bien. Bueno, me imagino que todo esto es parte del discernimiento que hacen. Padre Pepe, te pido una conclusión final, algo que te haya quedado fuertemente luego de la experiencia de compartir allí con todos los hermanos y hermanas vinculados con la pastoral social.
Hay una frase que me grabó mucho a mí, el tema de que hay excesos de diagnósticos, pero poco caminos claros para poder trabajar con respecto a políticas tanto públicas como eclesiales. Entonces, todos hacen diagnósticos, pero son pocos los que hacen propuestas concretas y que sean para favorecer el respeto de la tierra y el respeto de las personas. Cualquiera hace un diagnóstico, eso nos decía el doctor Gómez, pero en este exceso de diagnóstico, dice, muchas veces tiende a adormecernos y a no actuar con agilidad y con respuestas concretas. Padre, antes que te despidamos y también a Graciela, se habla de la creación de un ente que iba a realizar seguimiento de la pobreza y los planes de desarrollo. ¿Esto sería también una manera concreta de, tomando los diagnósticos, poner en práctica y movilizar una respuesta? Sí, el tema, trabajar con datos certeros es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una sociedad donde todo opina y muchas veces no hay datos certeros en la opinión de las personas. Necesitamos determinados tipos de instituciones que puedan dar ese dato certero y desde ahí partir, decir, bueno, a ver, ¿cómo se puede transformar este punto concreto? Porque muchas son opiniones y no sabemos si esas opiniones que aparecen en los diarios o en los medios de comunicación son las certeras. Entonces, lo certero es aquello que se da con datos concretos, ¿eh? Y bien fundamentados. Las fuentes necesitamos que sean fuentes creíbles. Bueno, Graciela, por favor, tu conclusión respecto de lo que han vivido ahí el viernes y sábado. A mí me hizo mucho ruido ver gente del norte profundo, de lugares perdidos en el norte, que a pesar de la pobreza estructural que están viviendo, manifestaba una cierta alegría, porque yo creo que hay una resistencia en la esperanza, es decir, no se sienten vencidos. La lucha es lo que los moviliza y les da la alegría esta que es tan evangélica, ¿no? La alegría de que todavía se puede. Y bueno, me hizo mucho ruido también el doctor Miguel Ángel Bueno, que es cordobés, y él habló de la naturalización de las ideas nefastas que llevan al odio social, como por ejemplo los pobres son pobres porque quieren, o tenemos que mantener vagos. Entonces esas ideas que producen la lucha de todos contra todos son las que tienen que desaparecer de la maraña social para que deje de haber odios y enfrentamientos. Y como dice el Papa Francisco, la unidad tiene que ser superior al conflicto. Les agradecemos a los dos profundamente permitirnos a través de ustedes conocer también el grito de la tierra y el grito de los pobres de esta Argentina profunda que a veces no es casi nunca tenida en cuenta, ¿no? Desde los centros de poder político y económico. Gracias, Padre Pepe, gracias, Graciela, un abrazo grande. Muchas gracias por la oportunidad de hablar y un abrazo y bendiciones para todos, en especial para la audiencia. Gracias. Gracias. Hasta luego.